La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues le agradecemos muchísimo a la diputada Lía Limón García, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, esté con nosotros vía telefónica. Es importante conocer a través de su voz los pormenores de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Diputada, le saludamos Juan Ceballos, Marcela Pámanes, desde Torreón. Gracias por aceptarnos la llamada. Qué gusto saludarlos y un saludo a todos sus radioescuchas. Bueno, después de que hubo pues un cabildeo importante en función de las reformas a telecomunicaciones, donde inclusive se gastaron importantes cantidades de dinero para hacer estos grupos y dar a conocer a los medios de comunicación y a los actores principales de la comunicación en el país de qué iban las reformas, luego pareciera que se frenó y hoy resurge esta posibilidad de retomar lo que significan las reformas a la ley de telecomunicaciones, después de que el Pleno del Senado aprobó con 72 votos a favor las reformas que buscan mantener un marco de protección y equilibrio en el respeto a la libertad de expresión. Y de esto es de lo que queremos enterarnos. Mira, no se frenaron, se aprobaron hace tiempo en la Cámara de Diputados, acabó el periodo legislativo pasado, y en este periodo legislativo el Senado retomó este tema. La importancia de la reforma es básicamente, te podría decir que es una reforma que tiene varios elementos que es importante destacar, ¿no? Primero, la ley obligaba, y así lo establecieron los lineamientos de algún modo de manera excesiva, a distinguir entre opinión e información. Y esto para los propios medios lo hacía muy complejo, porque los llevaba a tener que estar aclarando durante un programa si están hablando de una opinión o si están hablando de información. Y hacía, pues, primero, el programa poco fluido, ¿no? Y a ustedes, justamente a los comunicadores, los hacía posible de tener sanciones simplemente por tratar de llevar un programa fluido, ¿no? Entonces, a mí eliminar esta obligación de distinguir sí me parece que contribuye a la libertad de expresión y contribuye al flujo de la programación sin trabas excesivas, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, sí se refrenda el principio de la autorregulación en materia de derechos de las audiencias, particularmente la libertad de los concesionarios en cuanto a las emisiones de su código de ética y del nombramiento del defensor de las audiencias, que me parece otro de los elementos muy importantes. Esto, y se recalca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe respetar la libertad editorial, programática y de expresión de los medios de comunicación. Es decir, los medios siguen estando obligados a emitir un código de ética y a nombrar a un defensor de las audiencias, pero desde el principio de la autorregulación, como se tiene en distintos sectores empresariales, es decir, sin una excesiva injerencia del órgano regulador. Y también se aclara el procedimiento de defensa de las audiencias en cuanto a los plazos y respuestas que deben darse al público radioescucha o televidente cuando formulen una queja o reclamación. Uh-huh. Esos son algunos de los elementos principales de esta reforma. Esta reforma es una reforma que, en mi opinión, contribuye al fortalecimiento de la libertad de expresión y contribuye a evitar que, bajo el argumento de que no se está distinguiendo una opinión de una información, pudiesen ser sancionados los medios, coartando así la libertad de expresión. Ajá. Sin embargo, por ejemplo, Dolores Padierna dijo textual que ante el proceso electoral en puerta existe el riesgo de que en las campañas se presenten como información lo que es realmente publicidad política. ¿Esto le corresponderá entonces al medio la autolimitación, el poner el freno, el propio medio, para que no haya esta duplicidad en los presupuestos, como ya sabemos que existen, que se compre la línea informativa, algunos medios que se prestan para ello, y que entonces, además de la publicidad oficial, haya la publicidad propia del medio? A ver, yo respeto mucho la opinión de la senadora, sin embargo, la publicidad sigue estando bajo un régimen en que se tiene que informar que es publicidad. Es distinta
la distinción de opinión e información que la de publicidad. Es decir, no tiene nada que ver. La publicidad es otro tema. Aquí lo que se busca es que no tengan que estar distinguiendo, porque, por ejemplo, si fuera si llega la obligación de distinguir, ahorita tú tendrías que estar distinguiendo si estás informando o opinando. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, lo hace prácticamente muy poco fluido y un poco es un esquema absurdo en el que los medios estarían constantemente que estar explicando y distinguiendo, diciendo, a ver, bueno, esta es la opinión, esta es información, ahora vamos a entrevistar a tal persona y esta es opinión, y ahora vamos a hablar y esta es información. Entonces, ¿no? O sea, lo haría tú misma en este instante, pues tendrías que estar distinguiendo de la parte en que informas que se aprobó una reforma y después decir, bueno, ahora la opinión, y eso lo hace francamente fluido y lo entorpece, y eso sí daría pie a posibles sanciones fuera de lugar. Uh-huh. Es decir, a posibles sanciones a los propios medios por no hacer una distinción que la verdad es que parecía excesiva y absurda. Es decir, eso lo único que fortalece es la libertad de expresión. La publicidad es otro tema, las reglas de compra de publicidad, sobre todo en procesos electorales, son clarísimas. No se ha hecho ninguna modificación al respecto y son además muy delimitadas. Es decir, tú misma has visto cómo los propios medios, cuando le dan espacio a un candidato de un partido, se lo dan a los demás para no caer en ningún tipo de imparcialidad que dé lugar a sanciones. Es decir, las reglas en cuanto a la publicidad, para empezar, pues ya toda la publicidad, como bien sabes, se compra a través del instituto, se hace a través del Instituto Nacional Electoral, y con ciertos límites que obliga a darle los mismos espacios a todos los partidos políticos y a todos los candidatos. Entonces, me parece que no tiene nada que ver, no veo dónde está el riesgo en el que se pudiese poner el proceso. Las reglas en cuanto a publicidad electoral no han cambiado, no se han modificado, siguen siendo las mismas reglas que hay, es decir, las reglas en cuanto a comunicación política pues siguen siendo iguales. No se hizo ninguna modificación al respecto con esta reforma. Esta reforma es una reforma que, bueno, en mi opinión y en la de quienes creo que la votamos a favor, fortalece la libertad de expresión de los propios medios de comunicación y es también, de algún modo, en beneficio de las audiencias, en beneficio de garantizar los derechos de las audiencias. Uh-huh. Diputada, ¿qué le diría usted a las personas que luego a través de las plumas o los comentarios de lo que significa esta reforma, esta ley de telecomunicaciones, afirman que dejan indefensa a la audiencia y podrían propiciar irregularidades? ¿Por dónde estarían los caminos o las puertas que se abren para propiciar irregularidades? Mira, yo les diría que esto no, de ninguna manera se abre la puerta a irregularidades, tampoco con esta reforma hay un desmantelamiento de facultades del IFT para nada. Quienes utilizan esos adjetivos creo que desconocen el contenido de la reforma y me parece que las sanciones que se eliminaron por violaciones a unos lineamientos administrativos, la única sanción que se elimina es la de imponer justamente sanciones por estas violaciones, que todas las demás permanecen intactas, es decir, no se eliminan las sanciones en cuanto a violación de los derechos de las audiencias, me parece que siguen intactas y me parece que lo que se está buscando es fortalecer la libertad de expresión. No veo en esta reforma ningún riesgo ni para los derechos de las audiencias ni para la población en general. Me parece que justamente se busca guardar el equilibrio entre un derecho y otro, ¿no? Entre garantizar la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Sí. No veo ningún retroceso que tenga como consecuencia que las audiencias queden desprovistas de derechos, porque existen mecanismos para ejercer estos derechos y sigue existiendo la obligación de que haya un ombudsman y de que haya
de que haya un código de ética bajo el cual se rija. Por lo tanto, me parece que la autorregulación no es limitar un derecho, la autorregulación es justamente hacer a las distintas instancias partícipes de las obligaciones establecidas en la nueva regulación. Justo un punto que usted acaba de abordar es el que me gustaría que ampliara en función de lo que significaría el defensor de las audiencias. ¿Cómo sería esta figura? ¿Cómo estaría siendo nombrado? ¿Qué tipo de casos debería de conocer, etcétera? Es que la figura del defensor de las audiencias sigue estando, es decir, sigue existiendo como estaba en la ley. Lo que se establece es que los propios medios puedan nombrar a su propio al propio ombudsman y que exista un nombramiento del defensor de las audiencias sin que haya una, digamos, injerencia excesiva. Es decir, aquí se le da la libertad a los concesionarios en cuanto a la emisión de su código de ética y al nombramiento de este defensor. Este defensor tiene evidentemente que cumplir con todo lo establecido en la ley, es decir, no es que se haya modificado lo establecido en la ley para que tiene que cumplir el defensor tiene que cumplir una serie de reglas establecidas en la ley y eso está claro y contundente, y lo establecido en el código de ética que tiene que elaborar cada concesionario. Básicamente ese es el tema, pero la figura sigue funcionando como estaba establecido su funcionamiento en la ley y busca justamente garantizar el derecho de las audiencias. No se pone en riesgo porque pues justamente además se aclara que el procedimiento de defensa de las audiencias en cuanto a los plazos y respuestas que deben darse al público radioescucha o televidente debe ser un plazo determinado cuando se formule una queja o una reclamación, ¿no? Y debe haber también la debida difusión y publicidad de las respuestas que se brinden a las audiencias. Es decir, los derechos siguen estando intactos. Diputada Lía Limón García, buenos días. Le saluda Juan Ceballos. En su calidad de presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, ¿qué opinión le merece lo que escribió Julio Hernández López en La Jornada, en lo que dice que las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones lesionan los derechos de las audiencias, benefician el engaño y la manipulación informativa en programas de difusión electrónica y a fin de cuentas y de cuentos preparan la agradecida ayuda desde medios de comunicación masiva a la cada vez más desvergonzada preparación del intento de fraude en las elecciones por venir? ¿Qué opinión le merece? Mira, yo creo que acabo de explicar justamente lo que considero que son los principios fundamentales de esta reforma, para la utilidad de esta reforma, y yo misma pues, reitero que es una reforma que a mí me parece que fortalece la libertad de expresión. Respeto otras opiniones, sin embargo, difiero absolutamente. Yo creo que acabo de ser muy clara en la opinión que tengo sobre esta reforma. Uh-huh. Y en cuanto a los grandes beneficios que significará las grandes empresas electrónicas de comunicación social, ¿qué podría decir? Perdón, ¿grandes beneficios en qué sentido? Grandes beneficios económicos, según Julio Hernández López. Yo insisto, respeto la opinión que pueda tener cualquier otra persona. A mí me parece que es una reforma que principalmente fortalece la libertad de expresión y busca un equilibrio entre los derechos de las audiencias y el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho establecido en nuestra Constitución y que es obligación de quienes somos legisladores garantizar y buscar que sea un derecho que se cumpla. Va en el sentido evidentemente de todo lo que han dicho instancias internacionales. La propia Comisión Interamericana para los Derechos Humanos ha hablado de la importancia de la libertad de expresión y también ha dicho que la distinción entre opinar e informar limita la libertad de expresión. Eliminar esta obligación de distinguir me parece que es en absoluto fortalecimiento de la libertad de expresión. No hay ninguna tendencia de favorecer básicamente a nadie más que a la sociedad en el fortalecimiento de la libertad de expresión, que es un derecho que nos ha llevado muchos esfuerzos y que es parte fundamental de nuestra vida democrática. Bien. Básicamente.
Diputada, le agradecemos mucho este contacto telefónico y por supuesto es un tema que nos interesa y no nada más pensando desde este lado de medios de comunicación, sino sobre todo pensando en la audiencia, que cada vez es más participativa y que cada vez reclama más su espacio y la oportunidad de ser partícipe de las reflexiones y el diálogo que suscita el actuar de los políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.